Hola chicos, chicas, ¿qué tal? Bueno, les voy a compartir este vídeo en el cual voy a explicarles el trabajo que vamos a hacer durante esta semana en geografía. Eh, Primero decirles que vamos a empezar el trabajo de repaso sobre todo de los ejercicios de BAU, del grupo A, del grupo de preguntas A, que es el que habíamos decidido que vamos a trabajar para la realización del examen. Vamos a empezar por el ejercicio teórico TA1, que les voy a compartir ahora cuál es el enunciado de la pregunta y los criterios de evaluación. El ejercicio TA1, que es el de las principales repercusiones que tienen las actividades humanas en el medio natural, tiene como criterios de evaluación de este año, lo tienen aquí, TA1, identificar los problemas derivados de la interacción de las actividades humanas en el medio natural. Principalmente se tienen que centrar este año, o así lo determina la BAU, en la alteración del relieve, la deforestación y la reducción de la biodiversidad. Y aparte de esto, tienen que señalar las principales políticas medioambientales. Este ejercicio lo vimos nosotros en clase. Yo les dije que se lo estudiaran por su libro, y se los puse en el examen. Recuerden, no sé si recuerdan, que tenían que hablar pues de las principales repercusiones que tienen las actividades humanas, principalmente las actividades económicas en el medio ambiente, y recuerden que tenían que hablar de problemas como la deforestación, problemas también de la contaminación atmosférica, la alteración en el relieve, etcétera, etcétera, y también tenían que señalar políticas medioambientales para frenar, digamos, estas repercusiones negativas que tiene la actividad humana en el medio. En cuestiones como lo que viene recogido en su libro, la creación de parques nacionales, de parques naturales, reservas de la biosfera, etcétera. No sé si lo recuerdan, porque, como les digo, no lo llegamos a, o sí lo llegamos a trabajar en clase, pero lo que les dije es que se lo prepararan para el examen con el contenido que tenían ustedes en su libro. Lo que pasa es que quiero que profundicemos más en esta pregunta porque el contenido que tienen ustedes en el libro de Vicente Vives pues queda un poco flojo. ¿Por qué digo esto? Porque, como verán aquí, la comisión de la BAU recomienda una serie de recursos para trabajar cada pregunta, y en este caso, para esta pregunta, recomiendan, para trabajar la pregunta, como les digo, el manual de Anaya y el manual de Santillana, no el de Vicente Vives, con lo cual quiero que trabajen esta pregunta de nuevo durante esta semana con los contenidos que aparecen en estos libros que recomienda la comisión de la BAU. Yo tengo aquí en casa el libro de Anaya y tenía pensado que trabajaran durante esta semana esta pregunta con los criterios de la BAU y con los contenidos del libro de Anaya, y les iba a compartir unas fotos del libro, de estos temas, de las páginas 118 a las 130. Lo que pasa es que encontré un material de un blog de un instituto en el cual viene recogido este tema, lo que viene de este tema en el libro de Anaya, pero viene resumido, con lo cual se los voy a compartir para que trabajen esta pregunta con estos contenidos de la editorial Anaya, pero resumido, con lo cual no les voy a enviar todas las fotos de todas las páginas, sino este recurso, y así lo tienen resumido y es un trabajo que se ahorra. Aparte de este recurso que les digo, de este resumen que tienen del libro de Anaya, les voy a compartir también una presentación con la cual me voy a apoyar en esta explicación de esta pregunta, que es esta. Se las comparto también para que trabajen esta pregunta. ¿Cuáles son los problemas suscitados por la interacción hombre-naturaleza? Problemas
relacionados con la alteración del relieve, deforestación, reducción de la biodiversidad y otras cuestiones como la contaminación, etc. Como les decía, y para recordar un poco, existen una serie de problemas medioambientales derivados de la actividad humana, sobre todo de las actividades económicas, que se pueden clasificar en varios tipos, ¿vale? Problemas relacionados con la alteración del relieve, problemas relacionados con la vegetación, la deforestación, etcétera, etcétera, problemas relacionados con la biodiversidad, problemas relacionados con las aguas, los residuos, la atmósfera y el suelo. Vamos a centrarnos, como recomienda la ABAU en este año, en estos tres problemas relacionados con la alteración del relieve, con la vegetación y con la biodiversidad. En esta presentación que tienen, además, y también en el resumen que les voy a compartir para trabajar esta semana, aparecen recogidos el resto de problemas relacionados con las aguas, residuos, atmósfera y suelo. Pero quiero que se centren, como les digo, en los tres problemas que aparecen recogidos en los criterios de evaluación de la BAU de este año, que serán el relieve, la vegetación y la biodiversidad. Como les digo, hay una serie de actividades humanas que provocan repercusiones negativas en el medio, y vamos a centrarnos en primer lugar en los problemas relacionados con la alteración del relieve. En todos estos problemas, obviamente, existen unas causas, que son estas actividades humanas, unas consecuencias y unas soluciones. Recuerden que dentro de los criterios de evaluación de la pregunta también tienen que hablar de las políticas o las políticas que se llevan a cabo para intentar solucionar este tipo de problemas medioambientales. En este caso, en el problema derivado de la alteración del relieve, pues hay una serie de actividades económicas como las actividades extractivas, de minas y de canteras sobre todo, o la construcción de infraestructuras, de carreteras, vías férreas, autopistas, etcétera, etcétera, que provocan una destrucción del relieve. Como les digo, las consecuencias sean la destrucción del relieve, creación de relieves artificiales, grave impacto visual, etc. Las soluciones que se están intentando llevar a cabo para frenar este tipo de impacto en el medio ambiente, en este sentido, pues será la restauración de los espacios, los estudios de impacto ambiental en las infraestructuras, creación de geoparques, etcétera, etcétera. Aparte de esto también hay que hablar, bueno, aquí tienen una imagen en la que aparece reflejado pues este tipo de impacto, en este caso relacionado con la con una actividad extractiva en una cantera, ¿vale? O una mina. Esto es un ejemplo. Aparte de esto, también hay que centrarse en el relieve costero, no solo en el relieve continental. Las causas de este impacto en el relieve costero pues será la regresión del litoral, la artificialización de la costa. Estas consecuencias o estas actividades generan unas consecuencias como la reducción de playas, la pérdida de naturalidad en el litoral, y para ello pues también se llevan a cabo una serie de políticas correctoras, como bien dice, para intentar frenar este impacto en el medio ambiente, en este caso el relieve costero. Como ven, siempre tendrán que hablar pues de la causa de ese impacto en el medio ambiente, de las consecuencias que esas actividades generan en el medio ambiente y de las posibles soluciones que se están intentando llevar a cabo para frenar este impacto. Nos centraremos ahora, bueno, aquí tienen también otra imagen de este impacto que tiene en el medio ambiente, en este caso costero, pues las actividades humanas. Nos centraremos ahora bueno, como ven aquí, habla también de problemas en la atmósfera, pero como les digo, los criterios de evaluación de esta pregunta de este año, digamos que apartan un poco los problemas derivados de la actividad humana en la atmósfera
porque este tema lo trabajamos más en la otra pregunta del grupo B, que es el de las repercusiones del cambio climático en España. Con lo cual vamos a, aunque ustedes lo tienen y pueden echarle un vistazo, pero vamos a centrarnos en las 3 alteraciones en el medio que aparecen recogidas como criterios de evaluación de esta pregunta en la BAU. Con lo cual nos saltaremos estos puntos relacionados con los problemas de la atmósfera y del cambio climático, también la contaminación acústica y lumínica. Vamos a dejar esto un poco de lado porque, como les digo, vamos a centrarnos en los 3 principales problemas que la comisión de la BAU recomienda para desarrollar esta pregunta. Y nos vamos a centrar en el otro gran problema del que tienen ustedes que hablar en el examen de este año, que será los problemas en la vegetación. Principalmente recuerden que tenían que hablar específicamente del problema de la deforestación. Bueno, centrándonos en el problema de la vegetación, del mismo modo existen una serie de causas que la actividad humana provoca, en este caso en la vegetación, como pueden ser, por ejemplo, las plagas, la contaminación atmosférica, que genera unas consecuencias en la vegetación, como puede ser en este caso la defoliación o la decoloración, y una serie de posibles soluciones. Pero recuerden que la comisión de la BAU este año recomienda, o los criterios de evaluación de esta pregunta este año, establece que tienen que centrarse en la deforestación. Existen también problemas de sustitución de especies por especies exóticas, pero vamos a centrarnos específicamente en la destrucción, que lo que genera básicamente es la deforestación. ¿Cuáles son las causas principales de la deforestación? Pues las talas con fines agrarios, ganaderos, urbanos, industriales o de infraestructuras, y los incendios. ¿Cuáles son las consecuencias de esta deforestación? El aumento de la erosión, el incremento de las emisiones de CO2, la pérdida de la biodiversidad y la pérdida de valor estético y económico del paisaje. ¿Cuáles son las soluciones que se están llevando a cabo? ¿Cuáles son las políticas que se están llevando a cabo para frenar este tipo de alteración en la vegetación? Pues cuestiones como la ordenación de talas y aprovechamientos, el control de incendios, repoblaciones, etc. El otro gran aspecto que tienen que tratar en esta pregunta, y así lo establece la BAU, será el tema de la pérdida de biodiversidad, que lo tienen ustedes aquí en la presentación al final. Vale. Bueno, también podrían hablar en cuanto a la deforestación el aumento de la desertificación, que recuerden que también lo tienen ustedes en su libro. Pero como les digo, céntrense en esta presentación y en el documento que les voy a compartir, en el que viene, como les recuerdo, resumido el contenido que tienen en el libro de Anaya, que es el que recomienda la BAU, ¿vale? Como les decía, el otro gran punto que tienen ustedes que tratar este año es el de la pérdida de biodiversidad, que esto sí que ustedes en su libro lo tienen un poquito flojo y por eso les comparto nuevo material para trabajar la pregunta. Tiene usted también problemas de residuos, pero como les digo, vamos a centrarnos en los problemas derivados o los problemas de la pérdida de la biodiversidad. Como les digo, pues tienen ustedes unas causas que generan esta pérdida de biodiversidad, que serán, en este caso, la alteración o fraccionamiento de los hábitats naturales, la introducción de especies invasoras, la selección genética y la caza o pesca excesiva. Las consecuencias, obviamente, pues será la amenaza que existe en algunas especies y las pocas probabilidades de sobrevivir estas especies en un futuro inmediato.
¿Cuáles son las soluciones que se aportan o que se están intentando llevar a cabo para revertir un poco esta situación? Pues cuestiones como incluir la consideración de la biodiversidad en todas las políticas sectoriales, recuperar hábitats, crear corredores ecológicos, evitar la propagación de especies, etcétera, etcétera. Aparte de estas políticas concretas para cada uno de los problemas que tienen que hablar ustedes en esta pregunta, recuerden, la alteración del relieve, la deforestación y la pérdida de biodiversidad, también quiero que hablen de una serie de políticas que se están llevando a cabo para frenar este tipo de impacto en el medio ambiente por parte del ser humano, que las tienen ustedes también en el libro y que las vimos y que además la tienen también en el documento que les voy a compartir, que será la de la creación de espacios naturales protegidos. Si recuerdan que estuvimos hablando de cuestiones como la creación de parques nacionales, de parques naturales, de reservas de la biosfera, etc. Como les digo, aparte, esto no viene recogido en esta presentación, pero lo tienen en el documento que les voy a compartir para la tarea. Y también lo tienen ustedes en el libro suyo de Vicenvir, ¿vale? Pero como les digo, les recomiendo que se lleven, o para modificar el material que ustedes tienen para prepararse esta pregunta de la BAU, esta pregunta teórica, quiero que se centren en esta presentación y en el resumen del tema que les voy a compartir, porque es el material que, digamos, recomienda la BAU para este año, ¿vale? Como les digo, se los voy a colgar la tarea, tienen que ver el vídeo, porque hay una pequeña descripción de lo que tienen que hacer, de una pequeña... sí, un pequeño resumen, una pequeña explicación de lo que cómo tienen que trabajar ustedes esta pregunta. Y como les digo, céntrense en el resumen que les voy a compartir. Y céntrense, como les digo, en los problemas del relieve, de la vegetación, la deforestación y los problemas de la biodiversidad. Porque, como tienen ustedes en esta presentación, también hablaremos o también les habla de los problemas de la atmósfera, del suelo, etcétera, de las aguas y de la gestión de residuos, pero quiero que se centren en estos tres aspectos, ¿vale? Relieve, vegetación, deforestación y biodiversidad, porque son los que establece la BAU este año como criterios de evaluación de esta pregunta. Tienen esta semana para modificar el material que tienen ustedes para trabajar esta pregunta. Se los pongo como tarea en el Classroom y les comparto, además de este vídeo, la presentación esta y el documento que les digo, en el que viene resumido todas estas cuestiones. A partir de la semana que viene, pues seguiremos con este trabajo de repaso de las actividades o de los ejercicios de la BAU que hemos visto en clase, y trabajaremos también la cuestión del mapa topográfico, que ustedes no lo habían visto en clase durante este año, ¿vale? Pues nada, un saludo y mucho ánimo, y seguimos viéndonos. Recuerden que tienen, como siempre les digo, si tienen cualquier duda pueden consultarme por correo en cualquier momento, y también tienen las clases de dudas de Meet de los martes y los viernes. Bueno, un saludo.